Hola, me llamo Silvia Pérez Jiménez, pertenezco a la Universidad Miguel Hernández de Elche y el trabajo es para la asignatura TICs aplicadas a la docencia y el aprendizaje en secundaria. Esta sesión la voy a realizar para la unidad didáctica de juegos cooperativos y el voleibol, ya que yo pertenezco a la especialidad de educación física. El índice: descripción de la unidad didáctica, objetivos generales de etapa, objetivos específicos de área implicada, competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación, recursos, sesión desarrollada y por último la bibliografía. Descripción de la unidad didáctica. El voleibol, pese a ser un deporte colectivo, presenta notables diferencias en relación a otros de su modalidad que le convierten en un deporte sumamente atractivo además de cooperativo. Su inclusión en la enseñanza secundaria obligatoria se debe a que se considera un deporte adecuado para desarrollar las habilidades motrices y cualidades físicas básicas. El voleibol es un deporte y como tal es por encima de todo un juego. El juego impulsa la motricidad en un sinfín de formas diversas, invita a la reflexión y análisis de las situaciones, favorece la relación con los demás y la organización del grupo, etc. Los juegos utilizados son de naturaleza tanto cooperativa, para conseguir el disfrute de la actividad física por encima de los resultados, como competitiva, necesarios para estimular el punto de vista táctico que no desarrollan los cooperativos. Objetivos generales de etapa. A. Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás. Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural, abierta y democrática, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. L. Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las diferencias. Conocer y apreciar los efectos beneficiosos para la salud de los hábitos de higiene, así como del ejercicio físico y de la adecuada alimentación, incorporando la práctica del deporte y la educación física para favorecer el desarrollo personal y social. Y por último, N. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo responsable, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. Objetivos específicos de área implicados. 2. Conocer y valorar los efectos beneficiosos, riesgos y contradicciones que presenta la práctica habitual y sistemática de la actividad física a lo largo de la vida, en el desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y salud individual y colectiva. 3. Aumentar las propias posibilidades de rendimiento motor mediante la mejora de las capacidades, tanto físicas como motrices, desarrollando actitudes de autoexigencia y superación personal. 11. Conocer las posibilidades que el entorno ofrece, espacios, equipamientos e instalaciones para la práctica de actividad física deportiva. 13. Conocer y practicar actividades y modalidades deportivas individuales, colectivas y de adversarios. Aplicar los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego con progresiva autonomía en su ejecución. Competencias básicas. Competencia social y ciudadana, en cuanto a la utilización del diálogo, la deportividad, la tolerancia y solidaridad en la práctica de la actividad física y en la resolución de conflictos. Comprensión y aceptación de los valores del consenso y del respeto de las normas es acordada a través de la práctica de actividades físicas y deportivas. Por último, apreciación de las iniciativas y de las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de sexo, clase, origen o cultura. Competencia para aprender a aprender. Práctica de la capacidad de aprender a través de ejercicios de autoevaluación y coevaluación. Asunción de las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y ajenas. Y aplicación de los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. Autonomía e iniciativa personal. En cuanto al desarrollo de la capacidad para esforzarse y superar las dificultades. Contenidos. Según el Decreto 112/2007 y dentro del bloque 2, Juegos y Deportes, Cualidades Motrices Personales, el conjunto de contenidos a tratar en cuartos de la ESO y relacionados con esta unidad didáctica serían: el juego y el deporte en el tiempo de ocio, la competición dentro de la práctica deportiva, el valor recreativo añadido, realización de actividades encaminadas al aprendizaje y al perfeccionamiento del deporte individual, de adversario o colectivo, cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una tarea de equipo,
Valoración del juego y el deporte como medios de aprendizaje y desarrollo de cualidades físicas, psicomotrices y socioafectivas. Apreciación de las repercusiones que la práctica habitual de actividades físicas deportivas tienen sobre la salud y calidad de vida. De forma más concreta, los contenidos a tratar en esta unidad didáctica son los siguientes: calentamiento específico del voleibol, las reglas básicas del voleibol, los principios fundamentales en el voleibol, prácticas de habilidades específicas como toque de dedos, toque de antebrazos, remate, blocaje, saque, realización de juegos simplificados y ejercicios con pocos jugadores, práctica de juegos simplificados de iniciación con incorporación progresiva de reglas del voleibol, participación activa en los diferentes juegos y actividades, disposición favorable al contacto y al aprendizaje motor, aceptación de las reglas del juego, aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes de rivalidad. Criterios de evaluación. Se pretende constar que los alumnos han conseguido el siguiente criterio de evaluación establecido en el Decreto 112/2007 para cuarto de ESO. 6. Resolver situaciones en diferentes juegos y deportes, especialmente de las modalidades más complejas de la pelota valenciana, aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. Recursos. Para el desarrollo pleno de esta unidad didáctica voy a utilizar los siguientes recursos. Recursos materiales: balones de voleibol y redes de voleibol, instalaciones, un pabellón o pistas polideportivas. Sesión desarrollada. La fase inicial sería la presentación de la sesión, una breve explicación de su estructura y organización, y juegos de familiarización con el balón. Los alumnos se desplazan libremente por el espacio, donde uno deberá lanzar el balón al aire, con trayectoria parabólica, y el otro recepcionar el mismo en la posición propia del contacto del toque de dedos. Se harán las siguientes variantes: A. Lanzar mediante extensión de los brazos una vez recepcionado el balón. B. Hacer contacto directo tras dejar que bote el balón. En la fase principal tenemos las siguientes actividades. 1+1 con red. Intercambio entre dos jugadores en campo de 3×3 aproximadamente, realizando un autopase antes de pasar el balón al campo contrario. Como aquí vemos, el jugador 1 le pasa al 2, que este realiza un autopase antes de volver a devolverle el balón. 1+1 con red. Idem al anterior, pero antes de golpear el balón, el jugador debe dar una palmada a la altura de la cara para dejar las manos posicionadas para hacer el contacto. Como en el anterior, el 1 le pasa al 2, pero este da una palmada encima de su cabeza para que las manos se le queden posicionadas para realizar correctamente el toque de dedos. 1 versus 1 con red. Siguiendo la dinámica anterior, ahora el jugador, antes de hacer el contacto del balón, debe desplazarse para pisar la línea de fondo de su campo y recuperar la posición para el contacto lo antes posible y de la forma más adecuada. Entonces, igual que el anterior, el 1 le pasa al 2, pero este, antes de golpear el balón, vuelve hacia la línea de fondo, la pisa y vuelve otra vez para hacer contacto con el balón. 2+2 con red. 2 a cada lado de la red. Se deben hacer intercambio de toques de dedos de manera que el jugador que recibe el pase de una diagonal debe pasar al jugador que tiene enfrente, quien seguidamente hace un autopase, y pasar de su campo, quien hace seguidamente una diagonal y así sucesivamente. Como vemos, aquí empieza el 1, que le pasa al del campo contrario. Este se la pasa a su compañero, el cual realiza una diagonal y se la pasa al equipo contrario. Entonces este recepciona el balón y se la pasa a su compañero y este hace una diagonal, y así consecutivamente. 2+2 con red. Misma disposición que en el ejercicio anterior, pero tras cada pase el jugador deberá desplazarse al lugar que ocupa el jugador al cual le ha pasado el balón. Los jugadores van rotando sus posiciones. De esta manera todos pasan por todas las posiciones. 2 versus 2 con red. Campo de 3×5 metros. Mini partido a 8 puntos, haciendo obligatoriamente 3 contactos de dedos para pasar el balón al campo contrario. Esto es una manera de acercarse a lo que son las reglas originales de voleibol, en el cual tienen que dar como un máximo de 3 contactos antes de pasar el balón al campo contrario. Fase final. Mismo número de jugadores a cada lado de la red.
Partiendo todos de una posición de pies, deben hacerse pases al campo contrario de forma alternativa, de manera que después de cada contacto el jugador deberá agacharse. Para realizar todos los jugadores de un mismo campo sus pases, deberán ir incorporándose de forma paulatina hasta que se vuelvan todos a levantar. Como vemos en la imagen, un jugador se la pasa al que tiene enfrente y se sienta. Este se la pasa al otro que tiene enfrente y se sienta, así consecutivamente hasta que todos estén sentados. Una vez que todos estén sentados, se realiza el mismo recorrido pero al contrario, y esta vez se van levantando, hasta que todos consigan estar de pie. Aquí tenemos la bibliografía que he utilizado. Y eso es todo, gracias por su atención. Me despido con una frase de Albert Einstein. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.